Me disculpo por la tardanza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que reseñé JoJo, y algunos podrían estar algo desorientados, pero no se preocupen. Pueden empezar a ver mis reseñas de JoJo desde la parte 3, porque, después de todo, puedes empezar JoJo desde la parte 3. No. A ver, quería dar mi rápida opinión sobre este tema de saltar partes. Yo, como cualquier nerd, opina que eso de saltarse partes está fatal. Debes empezar JoJo desde la parte 1, obviamente. Así como debes empezar todo desde la parte 1. Pero por el otro lado, si a alguien le aconsejan empezar algo saltándose partes, y esa persona se lo considera, si esa persona no está comprometida con la obra, si de verdad es una consideración para esa persona no empezar una historia desde el principio, bueno, quizás es el tipo de personas que no apreciarían una obra al mismo nivel que nosotros. Solo digo. Pero dejando de lado esa visión un poco elitista, esta reseña será un antes y un después de las reseñas de JoJo porque, después de todo, nos guste Stardust Crusaders o no, esta parte también es un antes y un después para la franquicia. Esta es la parte en donde se deja al jamón como el sistema de poder principal de la serie y lo cambia por los stands, algo que nunca cambiaría y que además se convertiría en uno de los sistemas de poder más populares e icónicos de la ficción. Esta es la parte en donde JoJo pasa a ser una historia más lineal a ser una historia con arcos episódicos, algo que, de nuevo, se mantiene en la franquicia hasta el día de hoy. Pero más importante aún, esta es la parte en donde, verdaderamente, JoJo se consolida como uno de los grandes del shonen, al menos a nivel marketing. La parte con la que alcanza una gran popularidad dentro y eventualmente fuera de Japón. Este es el JoJo que todos referencian. Este es el JoJo de la mercadotecnia. Este es el JoJo que aparece al frente de la portada. ¿Y por qué es esto? Pues, por el mismo motivo que todo lo que alcanza este nivel de popularidad. Algo que todos los autores deseamos, salivamos por tener y alcanzar. Algo que trasciende cualquier nivel de buen arte o buena escritura. Iconicidad. Esta parte es, claramente, más icónica que la anterior. Se te impregna más en la memoria y no es difícil entender por qué. Digamos que ya solo tener stands da la ilusión de que cada personaje tiene algo especial sobre él, incluso si muchas veces su personalidad es la nada misma. El solo hecho de tener un exoesqueleto fantasma o lo que sea con él ya añade algo superficialmente hablando. Con estos stands tienes la oportunidad de hacer todos estos diseños rimbombantes como si fuesen Pokémons o Digimons, lo que añade cierto atisbo de coleccionismo a nivel marketing. Tienes una premisa simple, que es universalmente entendible para todo el mundo. El protagonista tiene más estilo visual, su diseño resalta más, tiene la complejidad y la simplicidad necesaria. Se diferencia solo lo suficiente de los tantos clones de Kenshiro de la época mientras apela a la juventud rebelde. Por supuesto que, como todos saben, la estructura episódica tiene sus pros y sus contras. Con una estructura episódica es más difícil tener el foco de la trama, pero también te permite explorar más escenarios en menor tiempo y tener una especie de conclusión. Eso lo damos por entendido, pero ¿cómo beneficia la estructura episódica a JoJo particularmente? Siendo que estas son las bizarras aventuras de JoJo, volverse episódico tiene mucho sentido. Explorar la mayor cantidad de escenarios extraños es lo que termina magnificando mucho más el título de la serie. Es verdad que al final del día, el stand es un sistema de poder mucho más versátil que el jamón, y poco podría defender la opinión de que el segundo es mejor que el primero.
El stand, al igual que el jamón, tiene su serie de reglas, pero diría que estas reglas son más arbitrarias, precisamente para que las situaciones se puedan diversificar más. El cómo interactúa el stand con su entorno físico, por ejemplo, o el cómo transmite el daño al usuario, son de esas reglas algo arbitrarias que pueden resultar algo confusas de entender en ocasiones. Pero no diría que nada al nivel de ser una contradicción o hueco argumental. Siendo ese el caso, y hablando de eso, ¿quién los llamó stands? ¿Por qué todos lo conocen por ese nombre sin importar de dónde sean o que no se conozcan entre sí? A ver, vamos. Que hasta ahorita JoJo no ha destacado particularmente por su construcción de mundo, pero tenemos que partir de alguna premisa, ¿no? El verdadero beneficio que yo le veo a los stands por sobre el jamón, en realidad, es el hecho de que el stand funciona como una forma de proxy battle. Lo que hace diferente a las batallas de JoJo, lo que hace al stand diferente del jamón, no son los raros o locos poderes que uno podría encontrar en cualquier cómic de Marvel. No, lo que hace diferente a las batallas de JoJo, y que pocas veces se habla, es el cómo el arma, es decir, el stand, interactúa con el oponente. La interacción es lo que hace únicas a las batallas. Es como que el arma es no solo tu arma, sino una extensión de ti. Es como tener una pistola que te da grandes poderes y beneficios, pero si esa pistola sufre un daño, tú también lo sufres. Y esto último es lo que añade la tensión a la mayoría de batallas. Tienes los beneficios de tener poderes y de poder atacar a larga distancia, pero también tienes un riesgo considerable si no cuidas lo que estás haciendo, lo que es prácticamente tu nueva extensión corporal. Solo imagina lo emocionantes que serían las batallas de Pokémon si al Pikachu de los cojones, al estar al borde de la muerte, también dejara a Ash al borde de la muerte. A ver, sí, que Pokémon es para niños, pero es un ejemplo. Y uno muy genial. Por eso JoJo es genial. No se trata de los poderes, ni siquiera de los diseños de los stands. Se trata de la interacción y el cómo esta interacción se vuelve estrategia. Dicho así, suena como que las batallas de JoJo son más psicológicas ahora. Ese es un gran plus de esta parte. Algo muy bueno y emblemático de la franquicia que se añade. Pero tampoco no nos hagamos los locos. Dicho esto, muchas batallas fuera de ser muy psicológicas o demostrar que los personajes involucrados son maestros de los juegos mentales, no quita que igual muchas resoluciones seguirán siendo muy al estilo de la parte 1 y la parte 2. Es decir, con explicaciones o resoluciones absurdas que no tienen mucho sentido. Supongo que no podía ser todo súper serio, pero este aspecto será divisivo a partir de aquí. Pero bueno, parece que la narrativa episódica y de mini arcos que adoptaría JoJo a partir de ahora solo puede ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero no todo es perfecto. Y para ello, hay que tratar al elefante usuario de stand en la habitación. Este es el criticismo dorado sobre Stardust Crusaders. Es probablemente la crítica que más se repite y en lo que todo el universo está de acuerdo. El ritmo. Sí, Stardust Crusaders es largo. Tan largo como juntar la parte 1 y la parte 2 y todavía añadirle más. Y sí, miren, nada es bueno o malo por ser largo. Déjenme explicarme. Desde un punto de vista subjetivo, si te gusta Stardust Crusaders, por supuesto que la duración no es un problema. Por el contrario, es todo un gusto. A ti te encanta pasar tiempo con estos personajes y sus dinámicas. Después de todo, es sobre el disfrute personal, ¿no? Pero, lo que le puedo dar a este criticismo es el hecho de que es verdad de que una buena porción de la historia puede sentirse como procrastinación. Algo que es visto como negativo así te guste o no pasar tiempo con los personajes. Después de todo,
Los personajes brillan, particularmente cuando algo relevante ocurre a ellos. Hay muchas decisiones, muchos accidentes, muchas cosas que parecen simplemente estancar el paso del tiempo, o que no significan nada, que, en realidad, se pueden reanudar en mucho menos tiempo. No muchas batallas se sienten esenciales como en las partes anteriores. Por ejemplo, en la primera parte, una batalla podía ser aburrida, sin interés, pero sucedía porque servía para darle a Jonathan un poder, una motivación o algo así. No es que esto se ejecutara de la mejor manera posible ahí, pero tenía un propósito. Aquí el propósito es 1. Demostrar la premisa del título, para que puedas ver lo realmente extraña que puede llegar a ser la serie. Y 2, y lo más importante, ver a los personajes estrechar lazos, pasar tiempo con los demás. De acuerdo, sí, funciona. Realmente te importan más esta vez y realmente quieres pasar más tiempo con los personajes secundarios que en partes anteriores. Pero, ¿hasta qué punto podemos justificar así la duración? ¿Realmente necesitábamos 2 episodios luchando contra el sol para un simple remate? ¿Necesitábamos conocer a esta aburrida niña a la que el grupo tiene que defender y finalmente abandonar? ¿Aporta algo a los personajes o es solo un personaje olvidable sin arco ni impacto real en la historia? ¿Por qué este patético vampiro es un vampiro? ¿Era especial para Dio? ¿Por qué? ¿Es necesario que Anubis sea derrotado por Polnareff solo para que Polnareff sea engañado y entonces Jotaro tenga que salvar a Polnareff? Y me encanta esa pelea, no me malinterpreten, pero empiezas a ver que muchas decisiones se tomaron no para enriquecer a los personajes o la historia, sino en el afán de hacer las cosas más cool o hacer perder el tiempo con un chiste, lo cual en principio no tiene nada de malo. Muchos de mis episodios favoritos de la parte son precisamente los que son pura comedia y no aportan nada a la historia, pero es innegable que se pueden hacer ambas cosas. Se puede aprovechar mejor ese tiempo, siendo gracioso y no siendo irrelevante. Y eso es un hecho. La pelea de Darby está tan bien valorada por esta misma razón. No solo es el epítome de todo lo que hace de Jojo, siendo una ingeniosa batalla de astucia con mucha tensión y momentos locos que surgen de, a veces, la más simple de las cosas. También es un arco argumental muy relevante para, la historia. Darby está relacionado con el villano principal, conoce información importante y, claro, los personajes no obtienen toda la información que necesitan, al servicio de, una vez más, estancar la trama. Pero tú, como lector, obtienes información valiosa sobre otras cosas. Y por si fuera poco, Darby también es un personaje interesante de leer, con diálogos como "el juego es como las relaciones sociales", o cosas así. Puede que no estén muy elaboradas, pero son geniales y útiles para un arco argumental corto, y resulta muy amenazador por el poco tiempo en el que aparece. No se trata de perder literalmente el juego, sino de hacer admitir la derrota, lo que realmente cuenta. Y lo que me parece verdaderamente genial del arco. Es un arco realmente genial que hace brillar a los personajes y especialmente al protagonista. Y hablando del protagonista, ya viene siendo hora, ¿no? Por controversial que sea Jotaro en el fandom de internet, él bien podría ser la razón de por qué la parte arranca de forma tan intrigante. Aparte de hacer un gran contraste tanto con Jonathan como con Joseph, lo cual es impresionante para ser un tercer personaje hasta ahora, ese exterior tan frío, el hecho de que la primera impresión que genere sea hasta de un personaje antipático que parecería un villano, da la oportunidad de que Jotaro sea un pez fuera del agua. Tanto Joseph como Dio están de vuelta, y es el primero quien le explica a Jotaro sobre el segundo, sobre que es un enemigo de la familia. Y Jotaro, por muy antipático y desinteresado que sea, por el peligro que corre su madre a la cual bien insultaba, se ve forzado en una situación en donde demostrará que es más que su simple y frío exterior.
honestamente, que lo primero que veas del héroe de la historia es que está en la cárcel, teniendo a Jonathan como ejemplo de protagonista anterior, es brillante. Ya solo eso hace que la parte arranque con una aura de misterio y probablemente sea uno de los mejores inicios de JoJo en general. Se supone que Jotaro sea cool. Salvar al mundo de un villano malvado es una premisa universal y fácil de seguir, pero Jotaro no lo hace en principio por altruismo o heroísmo, sino por un objetivo más personal que es salvar a su madre. Entiendes que el héroe de la historia es un buen tipo, pero también mola porque está alejado del mundo. No es un pacifista, un predicador o algún altruista. Tiene cierto nivel de egoísmo que lo separa de héroes como Superman que eran populares en la época. ¿Significa que este concepto era innovador para su tiempo? Por supuestísimo que no, porque lo que acabo de describir es el héroe de una historia de vaqueros. Jotaro es un vaquero. Un vaquero no va por ahí hablando como lo hace Jonathan. Un vaquero hace lo que debe hacer. Así de simple. Es gracioso porque de alguna forma su pinta de delincuente rebelde japonés es lo que lo asemeja a un vaquero occidental. Es alguien que empieza su historia comportándose precisamente como típico delincuente japonés, pero que termina con un porte más heroico que con el que empezó. Jotaro tiene algún tipo de trasfondo que detalla por qué es como es. Joseph y Jonathan no. Eran como eran y no necesitaban mucho de una explicación del por qué. Lo que es especialmente raro en el caso de Joseph, que no necesariamente tiene una personalidad común en la vida real. Era Bugs Bunny JoJo debido a la naturaleza bizarra de la franquicia, y nada más. No se necesitaban más explicaciones. Esta es una ventaja que creo yo Jotaro tiene por encima de Jonathan y Joseph que nunca nadie comenta, que tiene un acercamiento más hogareño y un trasfondo más trazable. Pero definitivamente, y como muchos notarán, el punto flaco de Jotaro, por debajo de sus antecesores, es la falta de variedad en situaciones, y con esto último, la falta de variedad en emociones que expresa su protagonista, sea como sea que deba expresarlas. Pero todos sabemos que, si Jotaro brilla, es por sus interacciones con otros personajes, ya sean los villanos o sus aliados. Es por diseño que uno de los JoJos más serios y estoicos esté también en una de las partes más cómicas. Es parte del encanto. Jotaro es ese personaje que funciona porque es el personaje frío con cara de póker que está rodeado de payasos y mierdas raras. Puedes criticar su porte estoico, su personalidad fría, puedes decir que es soso y aburrido, pero no me mentirás. Si pasa algo jodidamente raro y estúpido en el universo JoJo, el personaje al que le quieres ver su reacción es a Jotaro, porque es jodidamente hilarante. Es divertidísimo que a menudo sea el único cuerdo en un mundo lleno de bobos o enfermos mentales. Por supuesto que eso no le convierte en un personaje increíble por sí mismo, pero siempre es positivo que un personaje pueda al menos hacer más interesante una situación con su mera presencia. Y decir esto de un personaje frío, silencioso y estoico es mucho. Estos personajes son realmente difíciles de escribir. Yo mismo los he llegado a escribir y realmente admiro a Araki por hacerlo mejor que yo. Hacer esta reseña me está dando ideas para mis propias historias. Joseph, al tener una edad más avanzada, se siente diferente, obviamente, pero no lo suficiente como para creer que no es el mismo personaje de la anterior parte. Es una buena guía y un buen puente de las anteriores partes. Igualmente, es muy interesante ver a alguien tan payaso como Joseph ahora fungir el rol de sabio y mentor, así como verlo trabajar fuera del hecho de que ya no está en su prime. Polnareff es el que a menudo se considera con diferencia el mejor personaje, y la verdad estoy de acuerdo. Haciendo un buen contraste con la seriedad de Jotaro, Polnareff es el personaje más emocional y multifacético. Un personaje que, así como payasesco, también tiene una motivación y un arco más emocional que el resto. La ironía de que él busque sacrificarse por sus allegados, pero siempre sean ellos los que terminan pagando las consecuencias, no se escapa. Que sin embargo Polnareff es ese personaje que al final del día y frente a la tragedia no deja de sonreír y de tirar la joda. Compara esto con que a Kyojin y Abdul
quienes honestamente son bastante opacados, no teniendo una personalidad tan marcada, no teniendo precisamente un arco propio o con motivaciones que son un tanto... pues están ahí. Ni de cerca tan poderoso como el vengar la muerte de tu hermana o salvar a tu madre de un enemigo ancestral. No digo que estos personajes no sirvan para nada y definitivamente tienen sus momentos. Es solo que cuando están al lado de personajes como Polnareff y sumado a la larga duración de la parte, uno definitivamente desearía que Araki hubiese hecho más con ellos a nivel escritura. Esta parte definitivamente compensa mucho de estas falencias con la interacción. El cómo los personajes se complementan y sobre todo con la comedia, pues sí, podré quejarme de la falta de aspectos de sus personajes. Pero luego tienes momentos como unos niños observando a Joseph y Abdul haciendo cosas y digamos que queda todo perdonado. La verdad que a Kakyoin sobre todo lo que más le daña es que no vemos su trasfondo, que de por sí no es la gran cosa, hasta que el personaje ya va de salida. Siendo algo que pudo haber sido trabajado durante toda la parte, ¿no será algo que tiras por ahí de último momento para dar lástima? Ah bueno, y discúlpenme si no digo mucho de Iggy. Iggy está bien con todo su arco de confiar en los demás y tal, pero supongo que introducirlo para este punto de la historia ya es un tanto tarde. Similarmente, no se puede decir mucho de los villanos de la semana salvo por unas cuantas excepciones, como el ya mencionado Darby. En su mayoría cumplen su función de ser repulsivos para que los odies el tiempo necesario antes de que el badass protagonista les dé una lección y los deje desmayados. Lo que hay que destacar es que pese a esto, los villanos menores han mejorado mucho comparado con sus contrapartes de la parte 1 y 2. Ya solo por la virtud de tener particularidades raras que los hacen más memorables. ¿Realmente te crees que Dio se haya conseguido a los mercenarios más enfermos del mundo? Y es que ¿cómo no van a ser mejores? Si los villanos pueden variar entre bebés, animales y ancianitas. Y ya que hablamos de Lord Dio... Sí, este Dio no tiene tanta presencia como su versión de la parte 1. Y en su lugar lo vuelven más una especie de figura enigmática que trabaja desde las sombras. Varias de sus particularidades, especialmente su complejo de Mesías, son amplificadas en la batalla final, y el que no use tanto sus poderes vampíricos hasta le da cierta identidad separada de su versión de la parte 1. Si bien Dio lamentablemente reduce su presencia en lo que es la parte más larga hasta ahora, al menos podemos destacar sus relaciones, ya que no vimos mucho de esto en la parte 1, siendo que allí se le veía más como un déspota que hipnotizaba a un montón de peones. Si bien aquí sigue con esas prácticas, es interesante observarle con las excepciones. Hay personajes a los que él elige no hipnotizar o decide darles algún tipo de trato preferencial, y esto lo hace parecer más sabio y con más experiencia, más manipulador y hábil a la hora de comandar. Además de ser algo impactante el observar la enorme lealtad que le tienen varios de sus soldados, como si de un culto religioso se tratase. En fin, este Dio es fachero, pese a que siento que la parte, nuevamente, me queda debiendo con él y pudo mostrarlo dialogando o interactuando más. También es verdad que Jotaro y Dio no tendrán la historia o la conexión que tuvieron Jonathan y Dio, pero se hizo un valiente esfuerzo de intentar hacer mucho con el poco tiempo que interactúan, y como buena revista de vaqueros, al menos nos quedamos con algunas frases badass inolvidables. Con todo esto dicho, el único apartado que nos queda antes de concluir es lo visual. Y la verdad, Araki en esta parte ha mejorado muchísimo, tanto en texturas como anatomía y prácticamente en todo. He de decir incluso que esta parte me gusta más como la ilustró Araki que como la animó David Productions. Y no es que la adaptación del último sea un asco o algo así, pero hay pequeñas cositas que me hacen preferir el estilo del manga. Desde el hecho de que no me gusta cómo en el anime exageran poniéndole a todos unos pinches motores mecánicos en los hombros, cosa que no pasa tan pronunciado en el manga, o que en el manga Jotaro de hecho sí sonría ligeramente y no se le vea todo el tiempo con su cara de culo amargado.
haciéndolo sentir un tanto más humano en mi opinión. Hay unos cuantos aspectos a destacar del arte de la parte 3. Para empezar, y el más obvio, los stands con sus extrañas combinaciones de elementos fantasmagóricos y mecánicos, pareciendo que muchos de ellos fuesen robots, tuvieran combustible, ruedas mecánicas o algo por el estilo, haciendo que, si bien los stands tengan una enorme variedad de diseños por sus formas, tamaños y funcionalidades, estos diseños se mantengan dentro de un rango razonable que les da una identidad, cosa que es muy importante a la hora de diseñar a un stand. Es el darle ciertos elementos que indudablemente los harán parecer provenientes del universo de JoJo. No puedes hacer cualquier diseño con los elementos que quieras y luego llamarlo un stand. Luego está el stand de este sujeto que solo es una mosca y ya. O el de este sujeto que solo es una gelatina. Pero bueno, la mayoría son altamente memorables. Los personajes son más icónicos, ya no solo por virtud de no variar tanto de vestuario como en partes anteriores, sino porque estos mismos vestuarios tienen una temática en concreto, con Joseph quizás pareciéndose a un explorador a lo Indiana Jones, o el mismo Yotaro pareciendo un delincuente japonés con accesorios pesados. Araki también mejoró mucho en perspectiva. Si antes Araki tenía que hacer a un montón de personajes posando y luciendo fabulosos en medio de la batalla, ahora tiene que hacerlo en conjunto con, bueno, los personajes y sus stands. Pero sobre todo, Araki mejoró significativamente en cómo cuenta la historia con lo visual en lugar de con el diálogo, muchas veces anticipando eventos, misterios o posibles ataques solo con lo que te muestra del entorno, algo que igual viene de perlas con todos los nuevos paisajes que hará por ser una historia sobre constantes viajes por el mundo. Lo que daña tanto el pacing de la historia a mi ver no es precisamente la duración de la parte en sí, sino todos estos pequeños detallitos que parecen de improviso muchas veces. Sí, puedes no agregar a esa niña del principio al grupo y nada se pierde. Sí, Abdul podría haber quedado muerto la primera vez a manos de Whole Horse y la historia igual queda casi igual. Es más, no tendrías que inventar después la excusa algo mezquina de que sus propios amigos se lo ocultaron a Polnareff porque patatas. Y no me malentiendan, algunos de esos detalles como Whole Horse o los hermanos Oingo Boingo me encantan. Le dan tanta personalidad a la parte, pero es evidente que la acumulación de todos estos pequeños detalles es el talón de Aquiles de Stardust Crusaders. Y por contraste, lo que hace que Stardust Crusaders me guste a veces es precisamente lo contrario de lo que la gente critica de esta parte. A menudo oigo que esta parte no es tan profunda, no tiene ese énfasis en la filosofía o las visiones del mundo que tienen las partes futuras. Y es decir, lo tiene. Dio por ahí tira sus diálogos y otros personajes igual cuestionan lo que es el bien y el mal, sobre hacer lo correcto o la naturaleza de las almas y lo social. Pero es verdad que, por la mayor parte, esta obra no es ni tan profunda y está altamente enfocada en lo divertido. Y eso está bien. Está de perlas. Eso es lo que me gusta. Algunas cosas resaltantes a nivel subjetivo serían Oingo Boingo, el personaje de Whole Horse, la batalla final, aunque nuevamente con resoluciones muy absurdas, es muy divertida. También tenemos la golpiza estilidán, el poder de Time Stop está de puta madre, Joseph y Abdul contra Maraya, Darby y Yotaro arrojando a un fucking perro para ganar una batalla. Está genial. Sí, otras partes de JoJo te pueden poner algo serio, pero parte 3 es la parte ideal para verla con amigos y pasarla bien. Es una parte relax, sin enormes revelaciones o giros de tuerca. Y es entendible que por esto mismo a algunos les dé paja y un tanto igual. Pero parte 3, en mi opinión, perfecciona lo que hizo parte 2 en cuanto a ser una pieza simple de narrativa. Y por todo esto, sí, supongo que merece un 7 de 10. What's somebody you ain't gonna bring them home?